La Voz de América presenta. La Corte Suprema de Estados Unidos sopesa petición para excluir a Donald Trump de las elecciones presidenciales 2024. Fiscalía de Nueva York imputa a migrantes sospechosos de agredir a policías en Times Square. Acompañamos a la patrulla fronteriza durante el procesamiento de migrantes en El Paso, Texas. Y tras frustrado acuerdo con Hamás para liberar rehenes, Israel arrecia ataques en Gaza. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos escucharon hoy argumentos sobre la elegibilidad del expresidente Donald Trump para postularse nuevamente a la presidencia. Esto por estar acusado de buscar interferir en la victoria del presidente Joe Biden. Vamos ahora mismo en directo a la Corte Suprema de Justicia con Jacopo Luzzi. Jacopo, cuéntanos cómo transcurrió la jornada. Bueno, Yasmín, fue una audiencia judicial histórica porque hace más de 20 años que la Corte Suprema no asumió un papel tan directo en una contienda presidencial. Hoy ambas partes presentaron argumentos, pero los magistrados se mostraron escépticos sobre la posibilidad de excluir a Trump de las elecciones. El asunto parece estar, según los jueces, en las manos de los electores. Los 9 magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos parecen inclinados, siguiendo sus divisiones ideológicas entre conservadores y liberales, a rechazar una impugnación sobre la elegibilidad del expresidente Donald Trump a optar a la Casa Blanca. Mientras oían los argumentos, los jueces mostraron dudas sobre varios aspectos del caso, que sigue la decisión de la Corte Suprema de Colorado, la cual sentenció que Trump intentó subvertir la contienda de 2020 y violó la enmienda 14 de la Constitución estadounidense. ¿Qué pasaría si alguien entrara en la oficina del secretario de Estado y dijera: hice el juramento especificado en la sección 3 y participé en una insurrección y quiero estar en la boleta electoral? ¿Puede el secretario de Estado tener la autoridad en esa situación para decir: no, estás descalificado? Hubo muy poca discusión sobre el asalto del 6 de enero al Capitolio o sobre el papel de Trump ese día, pero la mayoría de los jueces indicó que los estados individuales no pueden descalificar a candidatos en una elección nacional, a menos que el Congreso primero promulgue legislación. Usted quiere que ahora digamos que significa que el Congreso debe permitir o exigir a los estados que impidan que los insurrectos asuman cargos estatales. Y entonces esto es una completa prevención de una manera que es muy rara. ¿No es así? La defensa de Trump argumentó que el presidente no es un funcionario de Estados Unidos y por lo tanto no está cubierto por la enmienda 14, mientras que la otra parte alegó lo contrario, afirmando además que el expresidente fue insurreccionista. Trump, desde su residencia en Florida, se mostró optimista sobre el fallo y dijo que el tribunal debería poner fin de manera rápida y decisiva a estos esfuerzos de descalificación de votos. Porque ahora mismo tenemos una situación muy difícil con todas las ideas de la izquierda radical, con la militarización de la política. Lo convirtieron en un arma como nunca antes se había convertido en un arma. Aún no se sabe exactamente cuándo los jueces fallarán sobre este caso. Usualmente se demoran meses, pero Yasmín, es un caso excepcional. Los jueces aceptaron fallar rápidamente, entonces es muy probable que se podría ver un veredicto antes del supermartes del 5 de marzo, cuando Colorado y otros 14 estados celebran sus primarias presidenciales. Habrá que esperar entonces, Jacopo. Gracias por el reporte. Tras el fracaso en el Senado de la propuesta bipartidista para reforzar la frontera con México, la Casa Blanca dio hoy señales de que el presidente Biden no tiene, por lo menos por ahora, opciones para fortalecer la política migratoria. En directo nos enlazamos con Jorge Agobián. Jorge, cuéntanos qué dice la Casa Blanca. Yasmín, en palabras de la propia portavoz del presidente Biden, la Casa Blanca pareciera no tiene una vía ejecutiva, una solución ejecutiva que se asemeje a lo que planteaba el proyecto de ley bipartidista que fracasó en el Senado esta semana, que entre otras cosas incluía el poder al presidente de Estados Unidos para cerrar la frontera en circunstancias especiales, algo que, por cierto, en principio apoyó la bancada republicana del Senado. Esto dijo la portavoz del mandatario.
No existe ninguna acción ejecutiva que realmente pudiera haberse realizado o implementado de manera efectiva como lo hubiera hecho el acuerdo bipartidista. Eso es un hecho. No hay ninguna acción ejecutiva que el presidente pueda tomar. Ahora, siempre modificaremos constantemente nuestro enfoque para afrontar cada momento. Ahora queda pendiente en este momento la ayuda que ofrece Estados Unidos a Ucrania, que estaba atada a ese proyecto de ley sobre la seguridad fronteriza que fracasó en el Senado. Desde la Casa Blanca, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que hay algunas alternativas en curso en este momento. Escuchemos. Estamos convencidos de que existe un fuerte apoyo bipartidista en el Capitolio para apoyar a Ucrania y sabemos que ahora hay esfuerzos para llevar algo al Pleno del Senado para una votación que incluya financiación suplementaria para Ucrania, Israel, el Indo-Pacífico y la asistencia humanitaria. Sin el acuerdo fronterizo, dejaremos que los senadores resuelvan eso. Cambiando de tema rotundamente, también durante la jornada de este jueves se conoció el dictamen de un fiscal especial del Departamento de Justicia que investigaba documentos clasificados hallados en la residencia del presidente Joe Biden. El fiscal especial concluyó que Biden utilizó o de alguna manera retuvo esos documentos de manera intencional mientras era vicepresidente en el gobierno de Barack Obama, pero no encontró base suficiente como para presentar cargos penales en su contra, algo que fue celebrado la tarde de este jueves por el propio presidente Joe Biden y que también trajo la reacción inmediata del expresidente Donald Trump, a quien también está siendo sometido a una investigación similar por parte del Departamento de Justicia. El exmandatario dijo que el departamento es precisamente injusto, respondiendo a la decisión del fiscal especial. Yasmín. Jorge, regresando con el tema migratorio en la frontera que acapara la atención hoy, a pesar de que la Casa Blanca se mantiene escéptica, como lo vimos, el Departamento de Seguridad Nacional guarda esperanza sobre alcanzar este año un nuevo acuerdo. Adelante, Paula, con la información. Paula Díaz. Yasmín, esta tarde, durante una conferencia de prensa, funcionarios fronterizos de la administración Biden mostraron optimismo de que se logre un acuerdo. Ellos dijeron que las políticas migratorias están a manos del Congreso. También recalcaron que la frontera está cerrada y que han deportado más de 500,000 migrantes desde mayo. El Departamento de Seguridad Nacional continúa monitoreando la situación en la frontera. A pesar de que el proyecto bipartidista presentado en el Senado fracasó, funcionarios afirman que necesitan el apoyo del Congreso para imponer reglas más estrictas y detener el flujo masivo de migrantes. Todavía tenemos alguna esperanza que ambos partidos políticos van a reconocer la seriedad de este momento actual, no solo en nuestra frontera, pero en realidad en todo el mundo. Sin embargo, organizaciones pro-inmigrantes afirman que cualquier proyecto relacionado con el tema migratorio está destinado al fracaso en este año electoral. Yo creo que esto ya murió. Simplemente los republicanos necesitan el tema de migración que sea simplemente un tema de campaña, y la única manera que mantienen eso es demostrando de que la frontera está en desorden. El mismo senador republicano que presentó el proyecto bipartidista dijo que fue amenazado si se atrevía a impulsar ese proyecto. Hace 4 semanas hablé con un comentarista que me dijo rotundamente, antes de que conocieran el contenido del proyecto de ley, cualquier contenido, no había nada en ese momento, y me dijo, si intentas impulsar un proyecto de ley que resuelva la crisis fronteriza durante este año presidencial, haré todo lo que pueda para destruirte. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que desde el fin del Título 42 han deportado a más de 500,000 migrantes a más de 100 países, muchas veces vía aérea. La patrulla fronteriza dijo que necesitan la acción del Congreso para enfocar sus esfuerzos en detener a los criminales en la frontera. Pasamos ahora a Nueva York, donde la Fiscalía anunció hoy que varios migrantes fueron acusados por el reciente ataque a policías en Times Square. Ángela González nos acompaña en directo. Ángela, ¿qué información se conoce hasta el momento? Yasmín, el anuncio lo hizo el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, donde se conoció que al menos 7 personas que se creen son migrantes, pues ya han sido formuladas de cargos
Y una de estas personas ya estaba en custodia, otros 4 fueron arrestados la semana pasada y 2 más que todavía no han sido identificados. Los cargos van desde asalto pues, a los policías, como se ve en el video, y también por obstrucción de autoridad y también por dañar evidencias. Esto es la primera vez que se anuncia esto de manera pública, estos cargos a estos migrantes. Se sabe que al menos 13 personas hubiesen participado de este asalto y pues esto ha hecho también que cada vez más políticos y funcionarios demócratas en Nueva York pues hacen sus voces y cambien su discurso para pedir incluso la deportación y que intervenga ICE, como lo dijo el alcalde Eric Adams. Escuchemos lo que dijo. Hicimos nuestro trabajo al realizar la aprehensión. El fiscal del distrito está haciendo su trabajo de procesar y si son declarados culpables y si es adecuado, el gobierno federal debería hacer su trabajo deportándolos de nuestra ciudad. Si cometes un acto violento y peligroso, todos haremos nuestro trabajo. Pues ahí lo escuchamos al alcalde y pues se sabe también que 4 migrantes que hubiesen participado también en este asalto no se encuentran en el estado de Nueva York y estarían prófugos en otro estado, no se sabe cuál. Pues también se conoció que la agencia ICE anunció en un comunicado que las 4 personas arrestadas en Arizona no tienen conexión con este asalto a los policías. Este caso está apenas comenzando. Yasmín. Manténnos informados, Ángela. Y en El Paso, Texas, la patrulla fronteriza está procesando a numerosos migrantes que diariamente llegan procedentes de Tucson, Arizona. Así lo constató César Contreras durante un recorrido con agentes de ese cuerpo. Con capacidad para hasta 2.500 personas, el centro de procesamiento de migrantes más grande en el área entre Texas y Nuevo México está lejos de llegar a su máxima capacidad, por lo que recibe actualmente un promedio de 94 migrantes diarios procedentes del sector de Tucson. Arizona tiene el sector de Tucson y también tiene el sector de Yuma, por lo que estamos ayudando a Tucson también con esta iniciativa. Las medidas de seguridad para el acceso a este centro son extremas. Una vez que estos migrantes llegan aquí al centro de procesamiento, se toman sus huellas dactilares, sus huellas digitales para saber quién es esta persona. Los agentes entrevistan a cada persona que ingresa al centro. Se hace una evaluación específica de esa persona, además de un proceso médico, para saber cuál es la situación de salud de este migrante. Divididos por familia y sexo dentro de estas celdas vigiladas las 24 horas del día hasta que las autoridades determinen el próximo paso. Cada caso es diferente. Actualmente estamos implementando un proceso de repatriación o de remoción inmediata o acelerada. Mientras definen su caso o esperan su deportación expedita, los migrantes tienen acceso a llamadas telefónicas con familiares o asesores legales, atención médica, comida, artículos esenciales para bebés y hasta un área de recreación. El mensaje de la patrulla fronteriza es claro. Entonces es importante remarcar y recordar a la comunidad migrante también que no caigan en las ideologías o en los informes que hacen las organizaciones criminales, que simplemente les van a cobrar muchísimo dinero para traerlos a este punto y que ellos sean repatriados de nuevo a su país de origen con consecuencias. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Tras rechazar la propuesta de un cese al fuego hecha por Hamás, Israel incrementó sus ataques en Jan Yunis y enfoca su ofensiva al sur de Gaza, a donde miles de palestinos desplazados han huido. Alejandro Ernesto nos tiene el reporte desde Jerusalén. El saldo de víctimas sigue en aumento en Gaza, donde el Ministerio de Salud local estima que 130 personas han muerto durante las últimas 24 horas a cuenta de la ofensiva del ejército israelí. Según la misma fuente, durante los últimos 4 meses han fallecido 27.840 gazatíes y más de 67.000 han resultado heridos. Israel no ha dado razones claras para justificar la destrucción tan extensa de infraestructura civil como viviendas y otras edificaciones esenciales, lo cual ha resultado en el desplazamiento de comunidades que vivían en esas áreas. Israel, que no ha reaccionado, insiste en que su ofensiva seguirá hasta la victoria.
Mientras tanto, civiles aseguran no tener a dónde ir. Juro por Dios que no hay seguridad. Huí de Han Yunis a Rafah y aquí nos bombardearon en Rafah. Un poco más al este, en Irak, donde Estados Unidos lideró el pasado viernes ataques contra 85 objetivos tras tensiones que se registran como consecuencia de la ofensiva israelí en Gaza, se adelanta el funeral de Abu Bakr, uno de los comandantes de Kataib, Hezbollah, grupo armado iraquí cercano a Irán y reconocido como el más poderoso de la resistencia islámica del país. Creemos que la presencia de los estadounidenses en Irak, Siria, Afganistán y la región de ninguna manera crea seguridad. Por el contrario, amenaza la seguridad de la región. Pese a la postura del líder de Irán, país que según Israel ha enviado millones de dólares al líder de Hamas, Yahya Sinwar, Estados Unidos no solo mantiene su presencia militar en la región, sino que avanza en encuentros diplomáticos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, cerró su gira en Medio Oriente reuniéndose con el gabinete de guerra de Israel tras asegurar que todavía era posible un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes entre Israel y Hamas. Y en un nuevo intento de diálogo para lograr ese cese al fuego, una delegación de Hamas ha arribado este jueves a la capital de Egipto tras la negativa de Israel a aceptar su propuesta. Alejandro Ernesto, Voz de América, Jerusalén. Y en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky reemplazó al jefe del ejército, argumentando cambios en las tácticas en su guerra contra Rusia. La reestructuración se produce tras meses de especulaciones sobre una ruptura entre Zelensky y el jefe del ejército, el general Valery Zaluzhny, y luego de que las fuerzas rusas han estado ganando terreno a casi 2 años de guerra. El presidente nombró al coronel general Alexandro Sursky, jefe de las fuerzas terrestres, quien ahora es el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. Cuando regresemos, el estado de Florida considera promulgar una ley para que menores de edad puedan trabajar tanto como los adultos. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno. Disponible en vozdeamerica.com. En el estado de Florida avanza un proyecto de ley que busca liberar de restricciones a mayores de 16 años para que trabajen como si fueran adultos. La legislación ya genera debate, como nos explica José Pernalete. El trabajo sin restricción a partir de 16 años podría quedar autorizado en Florida, permitiendo a los menores de edad laborar como si fueran adultos, incluso sin límite de número de horas ni en cuanto a turnos. Mientras este debate ocurre en el Capitolio de Tallahassee, expertos en educación y representantes de las escuelas públicas de Miami-Dade estiman que el proyecto de ley podría perjudicar a la próxima generación que está en las aulas. Nuestros hijos merecen enfocarse en sus estudios, haciendo tarea y participando en actividades después de su día escolar.
Líderes en Tallahassee y en Washington deben enfocarse en proteger a nuestros niños y no poniéndolos en peligro de explotar su infancia y de trabajar muchas horas. Estas empresas que contratan a los jóvenes a veces prefieren contratar a un niño, a un joven, porque le pueden pagar menos. Residentes en el sur del estado tienen opiniones enfrentadas al respecto. No me gustaría que mis hijos trabajaran esa cantidad de horas, 40 horas a la semana, y no se concentren en la escuela porque no es bueno y podrían quedarse estancados trabajando, en búsqueda de dinero y nunca terminar la escuela, y cuando tengan 50 o 60 años podrían terminar arrepintiéndose. Ya el joven, si está formado académicamente o técnicamente y está capacitado, puede trabajar las horas correspondientes, pues, porque es un derecho. El texto HB 49 se debe someter a discusión en el Senado. En reciente lectura, la Cámara Baja lo aprobó con 80 votos a favor y 35 en contra. José Pernalete, Voz de América, Miami. Más de 60 infectados y 4 fallecidos. Una extraña enfermedad se propaga en Guatemala y alerta a las autoridades sanitarias. Los detalles en instantes. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, la prensa libre importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Jorge Agobián, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. Cómo interactuaron, cuándo se conocieron y llegaron a discutir el destino del mundo. Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA+. La Policía Federal de Brasil allanó este jueves residencias y oficinas de colaboradores del expresidente Jair Bolsonaro, a quienes acusa de protagonizar un intento de golpe de Estado en 2023, tras las elecciones que llevaron a la presidencia a Lula da Silva. El abogado y asesor de Bolsonaro, Fabio Weingarten, confirmó en un comunicado a través de su cuenta X, antes Twitter, que el ex jefe del Estado cumpliría la orden de entregar su pasaporte. Refugiado en la embajada nicaragüense, el expresidente panameño Ricardo Martinelli está pidiendo al gobierno de su país un salvoconducto para viajar a Nicaragua como asilado político. Donaldo Hernández nos actualiza. En el interior de la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, el expresidente panameño Ricardo Martinelli continúa a la espera que las autoridades de su país le permitan viajar a Nicaragua en condición de asilado político. Lo que cabe es que la dictadura de Cortizo otorgue el salvoconducto para que el expresidente Martinelli, acompañado del personal diplomático que garantiza su vida, pueda abandonar el país. Este miércoles, el exmandatario se refugió en la embajada nicaragüense, donde recibió el asilo político. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá aún no decide si le permitirá salir del territorio. Hasta este momento, este ministerio se ha limitado a poner en conocimiento de las autoridades competentes la referida comunicación y no se ha llevado a cabo ninguna otra acción.
Martinelli tiene varias causas abiertas en su país por blanqueo de capitales y sobornos. El politólogo Carlos Murillo explica que en Nicaragua se ha vuelto una tradición otorgar asilo a expresidentes centroamericanos acusados de corrupción. Ese tipo de personas que han sido juzgadas o han sido hasta sentenciadas en sus países o en tribunales extranjeros. Actualmente, Nicaragua tiene a 3 expresidentes asilados: Mauricio Funes y Salvador Sánchez de El Salvador y Ricardo Martinelli de Panamá. Todos aseguran ser perseguidos políticos en sus países. Donaldo Hernández, Voz de América. El aumento de casos de una enfermedad neurológica que provoca parálisis muscular tiene en alerta a las autoridades sanitarias en Guatemala. Eugenia Sagastume tiene la información. Guatemala está en alerta por el brote de una enfermedad neurológica aguda que puede derivar en el síndrome de Guillain-Barré, que genera la pérdida de movilidad en los músculos y que hasta el momento ha provocado 4 muertes, pero que ya suma más de 60 casos en lo que va de año. Aunque las causas siguen en investigación, las pruebas realizadas muestran que los contagiados anteriormente han padecido una enfermedad gastrointestinal generada por una bacteria que podría estar en el pollo. Tenemos 16 muestras ya positivas para varios patógenos o bacterias o virus que pueden dar alguna enfermedad de tipo gastrointestinal y que pueden 1 o 2 semanas después detonar en este síndrome de Guillain-Barré. La mayoría de casos se registran en el departamento de Suchitepeques, ubicado en el suroccidente del país, donde se realizan pruebas en el agua, pozos, pero principalmente en la producción de aves. Estamos haciendo análisis no solo de pollo, sino de diferentes tipos de aves en general, debido a que esa bacteria se encuentra en la mayoría de ellas en su tracto intestinal. Las autoridades recomiendan extremar las medidas de higiene en la preparación de alimentos y el consumo de agua segura. No solamente el pollo, puede ser leche, puede ser agua. La preocupación crece porque aunque la mayoría de contagios se ha dado en adultos, el 4º fallecido confirmado es un menor de 8 años. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Usted quédese con nosotros, volvemos en instantes, hacemos una breve pausa. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Diva Lizette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Económicas se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com.
Karol G fue nombrada por los Billboard Mujer del Año 2024 gracias a su álbum Mañana será bonito. La cantautora colombiana se convirtió en la primera artista femenina en encabezar la lista Billboard 200 con una producción en español. Tras un año de éxitos, la autodenominada bichota será homenajeada en los premios Billboard Women in Music Awards el próximo 6 de marzo en Los Ángeles, donde también ofrecerá un show. Talento colombiano. Con Karol G nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López.